Como todos saben, hoy era el primer día del tan esperado juicio del delincuente Genarco García Luna en Estados Unidos y se suspendió. Se suspendió porque iban a empezar a practicar una nueva forma de poder presenciar la audiencia vía telefónica. Seguramente se enteraron, marcaban a un número con una clave y entonces cualquiera podía escuchar lo que estaba ocurriendo ahí, donde estaba llevándose a cabo el juicio, pero la prensa mexicana empezó a hacer ruido y entonces el juez canceló la audiencia y ahora nos vamos a tener que esperar hasta diciembre por lo del COVID. De todas maneras, pues es muy interesante porque Genarco se declara inocente, algo que ya habíamos comentado aquí. Si se declara inocente y no puede demostrar que es inocente, Genarco García Luna pues le espera una cadena perpetua, punto, no más. Hay una publicación en RT, escrita por Manuel Hernández Borbolla, que explica por qué es importante este juicio para México, por qué es importante para nosotros y sobre todo qué implicaciones puede tener con el delincuente Felipe Calderón, al que pues yo les he dicho aquí, ahora que se habla de juicios y de que consultas y de toda esa jalada, es más fácil que a Felipe Calderón lo lleven a juicio en Estados Unidos que en México, pero mucho más fácil. Hagan de cuenta que hay una probabilidad de 9-1, 10-1, que vayan a enjuiciarlo en Estados Unidos y no en México, porque Genaro García Luna para defenderse va a abrir la boca y puede implicarlo. Además, no sabemos qué pruebas tenga la fiscalía contra Genarco y probablemente por ahí ya corrieron algún folio de las pruebas y hay una llamada en esas pruebas, una llamada entre Genaro García Luna y Felipe Calderón. ¿Qué dice la llamada? Pues bueno, nos quedamos con ganas de saberlo por ahora, pero bueno, tendremos que esperar. Miren lo que dice la publicación, no es muy larga. El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, se declaró no culpable de los 5 cargos en su contra que incluyen tráfico de cocaína durante la audiencia que sostuvo este miércoles 7 de octubre ante un juez federal de Estados Unidos. Luego de que el juez Brian Cogan, el mismo juez que llevó el caso del juicio del Chapo, es el mismo, con sede en Brooklyn, el juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Oeste de Nueva York, con sede en Brooklyn, suspendiera momentáneamente la audiencia por el ruido que se generó durante la transmisión telefónica de la sesión. Leyó los 5 cargos que la Fiscalía estadounidense atribuye a García Luna. El primer cargo señala al exfuncionario mexicano de formar parte de una empresa delictiva y haber traficado drogas a Estados Unidos en al menos 6 ocasiones. 5,000 kilogramos el 13 de diciembre de 2008. 23,000 kilogramos el 3 de octubre de 2007, 19,000 kilogramos el 18 de marzo de 2007, 1,900 kilogramos el 23 de enero de 2003 y 1,925 kilogramos el 16 de agosto de 2002, así como 1,900 kilogramos el 24 de mayo del año 2002. Otros 3 cargos acusan a García Luna de formar parte de una conspiración fuera de su país para obtener, poseer y distribuir drogas en Estados Unidos. El quinto cargo señala que el 1 de junio de 2018, de manera falsa, el exsecretario de Seguridad Pública, da hasta vergüenza decir el cargo que tenía este tipejo en el gobierno, era secretario de Seguridad Pública. Él era lo que es hoy el delincuente Alfonso Durazo. Él era eso. Alegó ante las autoridades migratorias estadounidenses que nunca había sido detenido por haber cometido un delito. Por esta acusación se le podrían incautar todos los bienes que el exfuncionario habría obtenido por la comisión de los delitos por los que se le acusa. La próxima audiencia fue programada para el 7 de diciembre de 2020. El juicio contra García Luna representa un caso emblemático en la historia reciente del país latinoamericano y con una trascendencia incluso mayor al llamado juicio del siglo contra el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Esto se debe a las implicaciones políticas en torno al juicio de García Luna, quien es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos mientras fungía como el principal estratega de la llamada guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón entre los años 2006 y 2012, hecho que detonó
una ola de violencia sin precedentes en México, con un saldo de más de 300,000 asesinatos. Por eso es importante. Luego hace una pequeña reseña de quién es Genarco García Luna. Es un policía que ocupó varios cargos dentro del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, el CISEN, y posteriormente en la Policía Federal. Durante el sexenio de Vicente Fox, la carrera de García Luna despegó tras ser nombrado como titular de la AFI, ¿se acuerdan ustedes? De la Agencia Federal de Investigación. A partir de ese periodo cobró notoriedad en círculos políticos, entre otras cosas, por las labores de espionaje político y señalamiento de presuntos vínculos con la delincuencia organizada, desde que estaba el gobierno de Vicente Fox. Al rato y sale embarrado también Fox, ¿eh? En 2006, tras una elección presidencial con señalamientos de fraude, García Luna fue nombrado como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Felipe Calderón, a pesar de que altos mandos militares y policíacos advirtieron sobre los presuntos vínculos de este con el narcotráfico. El entonces presidente mantuvo al funcionario como el principal estratega de la guerra contra el narco. Durante este periodo, García Luna también habría ordenado alterar pruebas y realizar varios montajes televisivos en la supuesta captura de grupos criminales, al mismo tiempo que mantenía una relación estrecha con funcionarios de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, con quien incluso se asoció en empresas dedicadas a la venta de equipos de espionaje. Miren, precisamente cuando todo esto ocurría, nosotros nos dimos cuenta que la guerra contra las drogas era un fraude. Desde esos años, desde que empezaron a señalar a García Luna por tener vínculos con la delincuencia organizada. Era ilógico lo que estaba pasando. Le pegaban a todos, menos al cártel de Sinaloa. Simplemente no checaba, ¿no? No checaba. Y desde ese entonces señalamos a García Luna y dijimos que Felipe Calderón se reunía con cárteles y que Felipe Calderón estaba ordenando pegarle a otros y que estaba trabajando de la manita del cártel de Sinaloa. Aquí en este espacio lo dijimos. Aquí hay muchos videos hablando de eso. Bueno, continuamos. ¿Qué dicen las investigaciones? En diciembre de 2019, García Luna fue arrestado en Estados Unidos, acusado de tráfico de cocaína, lavado de dinero y colaborar con el cártel de Sinaloa. La sorpresiva detención se produjo luego de que varias investigaciones evidenciaran la adquisición de una lujosa residencia en Miami, con un yate incluido, con dinero de origen inexplicable. Asimismo, varios testigos implicados en el juicio del Chapo Guzmán, como Jesús Zambada, el hermano del Mayo, operador financiero del cártel de Sinaloa, señalaron que García Luna recibió sobornos millonarios del grupo criminal para operar con impunidad en el trasiego de drogas a Estados Unidos. El juez Brian Cogan, de la Corte Federal con sede en Brooklyn, Nueva York, fue quien llevó el caso contra el Chapo y también lleva el caso contra García Luna. En las últimas semanas, la Fiscalía presentó ante el juez un nuevo paquete de evidencias que incluye videos, comunicaciones interceptadas, llamadas telefónicas, documentos y registros financieros como elemento de prueba contra García Luna. Aunque se desconoce el contenido de las pruebas, se ha especulado que podrían contener imágenes y audios que documenten reuniones del exfuncionario con integrantes del crimen organizado, tal como lo ha señalado una periodista, Olga Warnat, quien afirma haber visto grabaciones en las que García Luna se reunió con narcotraficantes en un avión privado en el aeropuerto de Toluca. Se sabe además que los fiscales estadounidenses han logrado reunir un expediente de, escuchen, 189,000 páginas con pruebas incriminatorias contra García Luna. De esta no se salva el desgraciado. De esto no sale. El juicio de Estados Unidos me da mucha risa, pero bien que se lo merece, ¿no? El juicio en Estados Unidos podría extenderse algunos meses con una duración similar a la que tuvo el proceso contra el Chapo Guzmán. En julio pasado, la Fiscalía General de México confirmó que existe una investigación contra García Luna y dos de sus principales colaboradores, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, altos mandos policíacos que también han sido implicados en el proceso judicial en Estados Unidos y actualmente se encuentran prófugos de la justicia mexicana y estadounidense. No tardan en caer. ¿Qué podría implicar todo esto para Calderón? La audiencia de García Luna
que se pospuso varios meses por la pandemia de COVID-19, ha generado grandes expectativas en México por saber si los elementos de prueba o las declaraciones del acusado podrían implicar directamente al expresidente Calderón con el tráfico de drogas, algo que sería inédito en el país. El caso de García Luna representa un golpe político para Calderón, quien busca crear un nuevo partido político, México Libre, al mismo tiempo que su adversario, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, impulsó una consulta ciudadana para que los mexicanos decidan si se debe o no enjuiciar a expresidentes, iniciativa que cuenta con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí que el caso contra García Luna no tenga precedentes en México. En términos de castigo a la corrupción, junto con el de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex vinculado a los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, pues tienen gran significado. Es un hecho inédito para un caso que podría reescribir la historia reciente de México y el tráfico de drogas de Estados Unidos. Esto es lo que dice la columna que escribió Manuel Hernández Borbolla en RT, y pues sí, de esto se trata el asunto. Ahora, piensen en un escenario. Piensen en que Calderón está en México. Piensen en que el día del juicio de repente salga por allá un video o una llamada, o que esa llamada que sabemos que existe entre Calderón y García Luna y que está presentando la Fiscalía como prueba contra García Luna, en esa llamada se escucha algo que implique directamente a Calderón. ¿Lo va a detener la Fiscalía? Porque ya estaría ahí la prueba, y si no lo detienen, estarían incumpliendo a su obligación. ¿Lo van a detener? Es más fácil, en serio, que se haga justicia en Estados Unidos, en este caso, que en México. Porque también, una vez detenido, supongamos en ese escenario, ¿no?, que algo saliera a la luz y que embarrara a Calderón o a Fox. Vamos, en ese escenario, imaginen ustedes, lo detienen y pues Estados Unidos va a pedir la extradición. Lo terminarían juzgando allá. Es más fácil que vaya a ocurrir eso a que López Obrador y su fiscal y su gobierno hagan algo para que este delincuente vaya a la cárcel. Yo así lo creo y se los he dicho siempre. En México, la justicia, se los he dicho mucho, la justicia para estas cosas no va a llegar desde México. Tiene que venir de fuera. En México está bien podrido el aparato de justicia. Todo, completamente todo, incluido el fiscal, que también tiene una cola bien larga, aunque lo defienda tanto López. Pues a ver qué pasa, compas, a esperarnos hasta el 7 de diciembre. Saludos a todos.